Hay un momento crucial en la vida de cada persona, uno donde algo invisible define el destino de generaciones enteras. No es un gran evento, ni una herencia inesperada, ni un golpe de suerte. Es una decisión silenciosa, forjada en lo más hondo de la mente, cuando nadie está viendo. Muchos nunca se dan cuenta de ese momento, otros lo sienten como una inquietud constante en el pecho, como si algo les susurrara: tu historia no tiene por qué terminar donde empezó. Y es justo en esa encrucijada donde surge el primer individuo verdaderamente próspero de una familia. No con dinero en la mano, sino con un acto de valentía interior. ¿Alguna vez lo has sentido? Esa extraña intuición de que tu vida podría ser mucho más de lo que parece ahora. Esa duda silenciosa que aparece cuando miras tu realidad y te preguntas: ¿esto es todo lo que hay para mí? Durante años he observado a hombres y mujeres que se esforzaron toda su vida solo para sobrevivir. Gente honesta y trabajadora, pero que cargaba en sus ojos una especie de resignación cansada. Le temían al dinero, le temían al fracaso, le temían a intentar, le temían a las críticas, le temían a parecer arrogantes, le temían a salirse de los límites donde todos los demás se quedaban. El miedo a menudo se disfraza de prudencia, pero en el fondo es simplemente una negación a crecer. La mayoría de la gente no fracasa por falta de capacidad. Fracasa porque nunca se atrevió realmente a creer que podía triunfar. La primera riqueza verdadera que uno necesita adquirir no está en el bolsillo, reside en la mente, porque nadie logra realmente lo que, en el fondo, cree no merecer. El primer individuo próspero de una familia siempre rompe un patrón invisible. Rompen esa repetición silenciosa que se hereda de padre a hijo, de abuelo a nieto, de una generación a la siguiente. Los patrones de escasez no son solo sobre la pobreza extrema. Se manifiestan en frases comunes como: eso no es para gente como nosotros, el dinero cambia a las personas. Es mejor no llamar la atención, el que nace pobre, muere pobre. Estas frases pueden parecer inofensivas, pero son cadenas invisibles. Moldean decisiones, elecciones, ambiciones e incluso sueños. Quienes crecen escuchándolas aprenden a aspirar a poco, con la esperanza de sufrir menos. Pero aspirar a poco también es una forma lenta de morir por dentro. Convertirte en el primer individuo próspero de tu familia no se trata de acumular cifras. Se trata de abrazar una nueva identidad. Es desprenderte de la mentalidad de víctima del destino y empezar a pensar como el autor de tu propia historia. Y esto casi siempre empieza en silencio, cuando nadie cree, cuando nadie aplaude, cuando nadie ve resultados visibles. Es en este punto donde mucha gente se rinde, porque exige pruebas antes de hacer un cambio interno. Pero la vida solo entrega pruebas después de que ese cambio ha echado raíces en la mente. Primero, crees. Luego, el mundo lo confirma. Este es el orden invisible que rige todos los grandes saltos de la existencia. Al inicio de mi propio camino, carecía de recursos, de contactos influyentes y de cualquier atisbo de prestigio. Todo lo que tenía era una inquietud persistente que me carcomía por dentro. Vivía rodeado de limitaciones, de expectativas escasas, de un futuro ya escrito por otros. Lo que más me dolía no era la pobreza material, sino la pobreza de perspectiva. Hubo días en que caminaba solo, cargando un peso más grande que yo mismo, un peso compuesto de miedo, duda y una pregunta que no me dejaba en paz. Mi vida ya estaba decidida antes de que intentara cambiarla. Hubo noches en que la desesperación me apretaba tan fuerte que parecía imposible seguir adelante, pero algo dentro de mí se negaba a aceptar ese como mi destino definitivo. Aún no sabía cómo, ni cuándo, ni por qué camino, pero sabía que necesitaba liberarme de ese guión impuesto, y esa decisión interna lo cambió todo. No cambió de la noche a la mañana, no trajo dinero inmediato, ni un reconocimiento rápido. Primero, trajo conflicto, porque cuando cambias por dentro, inevitablemente incomodas a quienes siguen atrapados en los mismos patrones. Te conviertes en un extraño en tu propio entorno. Empiezas a encontrarte con críticas veladas, miradas de recelo
e ironías disfrazadas de consejo. ¿Alguna vez te ha pasado esto? ¿Has sentido que cuando empezaste a soñar más grande, algunas personas comenzaron a distanciarse o a dudar de ti? Esto no es una señal de error, es una señal de ruptura. El que se convierte en el primer individuo próspero de su familia casi siempre paga con una soledad inicial. Pero esta soledad no es abandono, es preparación. Porque antes de poder sostener la prosperidad externa, primero debes cultivar la fuerza interior. La mente necesita acostumbrarse a la idea de crecimiento antes de que el cuerpo pueda seguirle el ritmo. Hay una verdad dura, pero liberadora. Nadie asciende más allá de la imagen que tiene de sí mismo. Puedes trabajar duro, ahorrar, aprender e intentar, pero si internamente sigues viéndote pequeño, la vida encontrará la manera de regresarte al mismo lugar. El mundo respeta la identidad que genuinamente encarnas, no la que finges tener, sino la que verdaderamente crees ser. El primer individuo próspero de una familia es alguien que decide, en secreto, que vivirá más allá de las estadísticas de su propia historia. No niegan sus orígenes, los honran, pero también se niegan a ser limitados por ellos. Entienden que el dinero no es solo un medio de consumo, es una herramienta para la expansión de la vida. Con él, uno puede liberar tiempo, ampliar opciones, ayudar a otros y crear oportunidades. Sin embargo, para lograrlo, uno debe desmantelar los miedos enseñados como virtudes. El miedo a equivocarse, el miedo a intentar, el miedo a hablar de dinero, el miedo a ser juzgado, el miedo a parecer diferente. La mayoría de la gente vive atrapada por miedos que nunca eligió, pero que aceptó como si fueran intrínsecos a su carácter. Y aquí hay una verdad que casi nadie dice en voz alta. El dinero no transforma a nadie, simplemente amplifica lo que ya está dentro. Si hay miedo, crece. Si hay valentía, también crece. Si hay generosidad, se multiplica. El primer individuo próspero de una familia no necesita nacer con un talento extraordinario. Necesita desarrollar disciplina mental para pensar diferente cuando todo a su alrededor piensa igual. Debe aprender a gobernar sus pensamientos antes de intentar gobernar los resultados. Porque los resultados son meras sombras de lo que sucede por dentro. El mundo exterior es un espejo implacable del mundo interior. Por mucho que te esfuerces, si tu mente sigue dando vueltas en círculos, siempre regresarás al mismo punto. La prosperidad duradera solo surge cuando uno se libera conscientemente del papel de superviviente y abraza el papel de constructor. Y esto exige un tipo de valentía que no aparece en discursos elocuentes. Es la valentía de cambiar cuando nadie cree, de persistir cuando nadie ve, de seguir adelante cuando nadie reconoce. La historia de cada familia cambia simplemente porque, en algún momento, un individuo decidió ser diferente. Esta decisión no genera fanfarrias, no ocupa titulares, pero resuena a través de generaciones enteras. Y todo comienza con el simple acto de creer que tu historia puede ser más grande que las estadísticas que te entregaron desde la infancia. La verdadera riqueza siempre se origina como un desafío silencioso contra el destino que otros intentaron imponerte. Una vez que la decisión interna está tomada, comienza la fase más traicionera del viaje, cuando nada por fuera ha cambiado aún, pero todo por dentro ya está en agitación. Aquí es donde la mayoría se rinde, porque el esfuerzo comienza, pero los resultados aún no son visibles. La mente humana es impaciente por naturaleza, anhela pruebas rápidas, señales inmediatas, confirmación externa antes de mantener la disciplina interna. Y es precisamente por eso que tanta gente empieza llena de entusiasmo solo para rendirse unos cuantos días después. ¿Alguna vez has notado lo fácil que es emocionarse por un periodo breve y luego regresar a los mismos viejos hábitos? ¿Has empezado algo lleno de esperanza solo para abandonarlo en la primera semana? Esto no es una debilidad de carácter, es una falta de dominio sobre los propios pensamientos. El primer individuo próspero de una familia debe ganar esta batalla invisible todos los días, el choque entre el deseo de crecer y la facilidad de permanecer inmutable. La riqueza comienza a construirse cuando una persona aprende a hacer hoy
lo que solo dará resultados mucho después. Esta es una de las mayores distinciones entre quienes rompen un patrón y quienes lo repiten. Uno vive para el presente, el otro construye el futuro. La mayoría de la gente cambia años de prosperidad por unos cuantos minutos de comodidad. Trabajan, ganan, gastan, se cansan, se quejan y reinician el mismo ciclo. Cuando surge una oportunidad de cambiar, también surge el miedo a perder lo poco que ya poseen. Y así, la gente protege la escasez como si fuera seguridad. Pero la seguridad no se trata de permanecer estancado. La verdadera seguridad es la capacidad de adaptarse y crecer. El que se convierte en el primer individuo próspero de su familia debe aprender a coexistir con la incertidumbre sin entrar en pánico. Debe aprender a invertir tiempo donde aún no hay un retorno visible. Necesita soportar el silencio de los resultados al principio, porque la prosperidad se construye primero dentro de la estructura invisible de la mente antes de manifestarse en la forma tangible del dinero. Ahora, quiero pausar brevemente este contenido para algo importante. Si todo lo que has escuchado hasta ahora te resuena, si sientes que este mensaje le habla directamente a tu vida, por favor, dale me gusta y suscríbete al canal. Este simple gesto fortalece nuestro trabajo, permite que este contenido llegue a más personas y ayuda a mantener viva esta misión de transformar mentalidades. A veces, un solo clic cambia más vidas de lo que uno podría imaginar. Regresemos. Hay un principio que rige toda creación de riqueza. La mente debe entrenarse como un músculo. Nadie nace con una mentalidad próspera, se aprende. Durante décadas, estudios han demostrado que las emociones dominan las decisiones de la mayoría de las personas, incluidas las financieras. Los seres humanos rara vez eligen basándose en la lógica, eligen aliviar la ansiedad, el miedo, la frustración y la inseguridad. Por eso muchos gastan dinero para calmar el dolor, comen para liberar la tensión o se rinden para escapar del miedo. La primera persona rica en una familia necesita aprender a no obedecer ciegamente sus propias emociones. Necesita sentir miedo, pero no sucumbir a él. Necesita sentirse insegura, pero no permitir que eso dicte su destino. Los errores financieros más grandes de la mayoría de la gente no nacen en su cartera, provienen de decisiones emocionales tomadas en momentos vulnerables. ¿Cuántas veces alguien ha prometido cambiar su vida, estudiar más o crecer, solo para abandonarlo todo después de enfrentar críticas? ¿Cuántas veces alguien ha decidido ahorrar dinero, pero en el primer día difícil, lo gastó todo solo para sentirse mejor por unos cuantos minutos? La pobreza es emocional antes de ser material. Y lo mismo ocurre con la riqueza. Permítanme compartirles un episodio de mi propio camino que aún resuena en mí hoy. Hubo un periodo en el que creía estar progresando, pero muy en el fondo estaba completamente agotado. Trabajaba duro, pero los resultados eran insignificantes. Hubo días en los que sentía vergüenza incluso de mirar a la gente a los ojos. Me preguntaba en silencio si todo aquello tenía sentido o si solo estaba persiguiendo una ilusión. Durante una de estas fases, recibí una respuesta negativa que me pegó como un golpe directo. Esa negativa significó retraso, humillación, duda y, lo más importante, la terrible sensación de fallarme a mí mismo. Por unos cuantos días, estuve a punto de rendirme por completo. Me sentía pequeño, cansado y desanimado. Pero hubo una noche en particular en la que algo cambió dentro de mí. No hubo milagro, ni dinero inesperado, ni aplausos. Solo hubo una decisión silenciosa. No permitiría que ese momento definiera mi historia. Ese dolor no me paralizó, me impulsó hacia adelante. Transformé la frustración en disciplina. Convertí la vergüenza en estudio enfocado. Canalicé la inseguridad en acción consistente. No porque fuera fuerte por naturaleza, sino porque estaba cansado de sentirme débil. Y fue durante ese periodo que se sembraron semillas que más tarde cambiarían por completo mi vida. En ese momento, nadie lo vio, nadie creyó. Pero el cambio ya estaba en marcha, y ese cambio comenzó desde dentro. La primera persona rica en una familia
atraviesa este mismo proceso. Siente miedo como cualquier otra persona, duda como cualquier otra persona, pero lo hace de todos modos. Continúa incluso sin garantías, estudia cuando otros descansan, ahorra cuando otros gastan, persiste cuando otros se burlan. No porque sea superior, sino porque ha decidido no traicionar su propia visión. Y aquí hay una verdad que debe ser dicha claramente. El entorno en el que vives puede influir en tu comienzo, pero no tiene el poder de determinar tu final. Hay personas que nacieron en hogares sin un solo libro y llegaron a construir bibliotecas. Hay personas que crecieron rodeadas de escasez y crearon abundancia. Hay personas a quienes se les dijo toda su vida que no eran capaces y demostraron lo contrario con resultados. Esto no sucede por casualidad. Sucede porque alguien en algún momento decidió liberarse de creencias heredadas. Convertirse en la primera persona rica de tu familia significa aceptar que serás la excepción. Y las excepciones siempre causan incomodidad. La gente se siente amenazada cuando alguien cercano a ellos intenta ir más allá de lo que todos consideraban inmutable. Quizás escuches que has cambiado, que eres demasiado ambicioso, que estás soñando demasiado grande. Pero en el fondo, muchas de estas críticas provienen del miedo de otros a enfrentar sus propias limitaciones. El crecimiento de una persona siempre se enfrenta al estancamiento de otra, y por eso este camino exige más que solo fuerza de voluntad. Requiere resiliencia mental, exige claridad de propósito, demanda consistencia emocional. La primera persona rica en la familia necesita aprender a volverse emocionalmente estable frente a resultados inestables. Necesita aprender a no emocionarse demasiado por pequeñas victorias ni a devastarse por derrotas menores. Porque la verdadera prosperidad no es un solo salto, es una construcción continua, un paso diario, a menudo inadvertido por ojos apurados. Hay un punto decisivo en este camino donde una persona deja de luchar meramente contra las circunstancias y empieza a luchar contra su propia identidad antigua. Esta es la batalla más difícil de todas, porque el enemigo ya no es externo, está dentro. Es en esta etapa que muchos que ya han logrado algunos avances terminan retrocediendo, no por falta de oportunidad, sino por un conflicto interno excesivo. La vieja autoimagen empieza a gritar cuando la nueva aún no se ha establecido firmemente. La persona empieza a ganar algo de dinero, a cambiar hábitos, a pensar diferente, pero dentro surge una voz silenciosa que dice: esto no es para ti, estás yendo demasiado lejos, lo perderás todo, no perteneces aquí. Y cuando esta voz no se confronta, sabotea decisiones, causa retrasos, crea errores, lleva a pérdidas y regresa a la persona a su punto de partida. ¿Alguna vez has sentido esto? ¿Alguna vez has sentido miedo precisamente cuando las cosas parecían empezar a funcionar? ¿Alguna vez quisiste rendirte justo cuando estabas más cerca de romper un viejo patrón? Esta es la mente tratando de proteger la vieja identidad. El cerebro prefiere el dolor conocido al riesgo de lo desconocido. Por eso, convertirse en la primera persona rica de la familia requiere no solo aprender a ganar dinero, sino aprender a sostener emocionalmente la propia evolución. La mayoría de la gente no pierde dinero por factores externos, lo pierde por conflictos internos no resueltos. Afirman querer prosperar, pero se sienten culpables cuando empiezan a hacerlo. Dicen que quieren crecer, pero sienten que están traicionando sus raíces cuando comienzan a crecer. Este conflicto invisible crea obstáculos invisibles. Durante décadas, los conductistas humanos han sabido que una gran parte de nuestras acciones no surgen de la razón, sino de la repetición. Los humanos somos impulsados por hábitos mucho más que por inteligencia. La mente aprende a través del condicionamiento, a través de imágenes repetidas, a través de frases que se convierten en verdades internas. Si alguien crece escuchando que el dinero es sufrimiento, esa imagen se convierte en un programa. Si crece escuchando que los ricos son malos, la mente crea una resistencia automática a la prosperidad.
Y luego, esta misma persona se pregunta ¿por qué no puede progresar? No se da cuenta de que está luchando contra algo implantado dentro de ella desde una edad temprana. La primera persona rica de la familia debe, inevitablemente, reprogramar estos condicionamientos. Y esto no sucede solo leyendo o escuchando algo inspirador. Sucede a través de la repetición consciente de nuevos pensamientos, nuevas decisiones y nuevos hábitos, incluso cuando todo dentro de ti grita que des marcha atrás. La prosperidad exige que una persona abandone mentalmente el pasado antes de que el pasado la abandone físicamente. Quiero compartirles ahora otro episodio de mi propio camino, uno vivido en un momento completamente diferente al que mencioné antes. Hubo un tiempo en el que me enfrenté a una decisión que podría alterar por completo mi futuro. Todo en mí quería avanzar, pero también había un miedo profundo a perder lo poco que ya había logrado. Era como si dos fuerzas opuestas lucharan dentro de mí todos los días. Durante varias semanas pospuse esa decisión. Analicé, reflexioné, racionalicé, pero en el fondo simplemente tenía miedo. Una noche, sentado en silencio, me di cuenta de algo que me cayó como una descarga. Si retrocedía en ese momento, podría mantener una sensación momentánea de seguridad, pero cargaría el peso del arrepentimiento durante décadas. Esa realización causó algo que aún recuerdo hoy con un temblor en mi cuerpo. No fue tristeza. Fue un miedo mezclado con claridad. Un miedo que no me paralizó, me empujó. Avancé. El resultado no fue inmediato. Hubo tensión, inestabilidad, noches sin dormir, dudas una vez más. Pero esa decisión rompió definitivamente algo dentro de mí. Por primera vez, sentí que ya no vivía para evitar el dolor, sino para construir un destino. Esa elección fue un momento decisivo, silencioso. Y no se hizo con euforia, sino con la seriedad de alguien que entendió que no avanzar es también una forma de perder. La primera persona rica en la familia atraviesa este mismo tipo de encrucijada. En algún momento necesita elegir entre la tranquilidad del estancamiento y la incomodidad del crecimiento. Se da cuenta de que quedarse igual duele menos ahora, pero destruye más en el futuro. Y avanzar duele más ahora, pero libera después. La mayoría elige el alivio inmediato. Pocos eligen la libertad duradera. Aquí es donde surge una verdad incómoda. La prosperidad no se alinea con la cobardía emocional. No se trata de arrogancia, se trata de responsabilidad por la propia vida. Quien desea cambiar el destino financiero de generaciones necesita el valor para soportar la incomodidad psicológica que este cambio exige. Hay un aspecto de la riqueza que a menudo no se menciona: amplifica la responsabilidad. La primera persona rica en la familia a menudo siente el peso de ser el eslabón de transición entre dos realidades. Siente que no solo está jugando para sí misma, sino también para quienes la precedieron y para quienes vendrán después. Esto crea presión, genera dudas, causa soledad, y es precisamente por eso que muchos retroceden cuando empiezan a darse cuenta de que, de hecho, se están diferenciando. No quieren cargar con ese peso, pero alguien tiene que hacerlo. Cada familia que hoy conoce la prosperidad pasó por un primer individuo que pagó el precio emocional de ser la excepción. Ahora mencionaré solo un nombre, y no lo escucharás de nuevo en este contenido. Un hombre que vivió exactamente este avance interno y externo: Henry Ford. Antes de construir lo que construyó, enfrentó bancarrotas, ridículo y desprestigio. Por mucho tiempo fue visto como alguien demasiado terco, demasiado soñador, demasiado imprudente. Pero se aferró a su visión cuando todo parecía conspirar en su contra. Si se hubiera echado para atrás por miedo al qué dirán o por apego a una seguridad pasajera, la historia sería otra. No nació con un destino de grandeza, él mismo la construyó. Este es el mapa para todos los que rompen con los límites generacionales. Y ahora, por primera y única vez en este contenido, te lanzo un reto sencillo, pero profundamente transformador. Durante los próximos 7 días, cada día al despertar, escribe a mano en una hoja de papel una sola frase:
Soy la persona que rompe el ciclo de escasez de mi familia. Lee esta frase en voz alta, despacio, viendo esta afirmación como si ya fuera un hecho. No importa si ahora parece raro, exagerado o lejano, el cerebro aprende con la repetición. Tu identidad empieza a ajustarse a la imagen que sostienes con constancia cada día. Este pequeño ritual diario empieza a remover viejas creencias y a abrirle espacio a una nueva percepción de ti mismo. No subestimes el poder de una imagen que se mantiene firme. Convertirse en la primera persona de tu familia con riqueza no es un evento aislado. Es un proceso de transformación interna que se manifiesta por fuera con el tiempo. Quienes superan esta fase llegan a entender que la barrera más grande nunca fue la falta de oportunidades, sino el miedo a soltar a su viejo yo. Es en este punto cuando uno deja de pedirle permiso a la vida y empieza a actuar como alguien que sabe que nació para más. Y cuando este cambio sucede por dentro, el mundo, tarde o temprano, se ve obligado a reorganizarse por fuera. Una vez que la identidad empieza a moverse, emerge otra prueba silenciosa: la paciencia. Poca gente habla de ella, pero la impaciencia ha destruido más sueños que la falta de talento. La primera persona de la familia con riqueza no solo pierde por errores, se arriesga a perder por la prisa. La mente empieza a ver posibilidades, el corazón se llena de anticipación, pero el mundo sigue moviéndose a su ritmo de siempre. Es en esa brecha entre la visión y la recompensa donde muchos se quiebran emocionalmente. Uno empieza a pensar: estoy haciendo todo bien. Entonces, ¿por qué el dinero no ha llegado como esperaba? ¿Por qué sigo sintiendo miedo? ¿Por qué sigo tropezando? Y aquí reside una trampa peligrosa: confundir el proceso con el fracaso. El verdadero crecimiento duele porque exige tiempo, y el tiempo, cuando se malinterpreta, se convierte en un enemigo. Es precisamente en esta etapa donde surgen las comparaciones. Uno empieza a medirse contra los resultados de otros. Mira a los que prosperaron más rápido, a los que avanzaron antes, a los que parece que les va mejor. Esta comparación envenena la mente. Genera vergüenza, urgencia, ansiedad y decisiones apresuradas. Nadie construye una riqueza sólida compitiendo contra los relojes de los demás. Cada historia tiene su ritmo invisible. La primera persona de la familia con riqueza necesita aprender a respetar sus propios tiempos, incluso cuando todo dentro de ella quiere saltarse pasos. También hay un tipo de dolor silencioso que acompaña a quienes empiezan a prosperar: la culpa. Culpa por estar mejor cuando los demás no lo están. Culpa por querer más de lo que tu entorno alguna vez permitió. Culpa por separarse de las circunstancias donde todos los demás se quedaron. Esta culpa no nace de la malicia, surge del vínculo emocional con los propios orígenes. El problema es que si uno no aprende a manejar esta culpa, se autosabotea de forma subconsciente para aliviar esa carga. Pierde oportunidades, toma malas decisiones, mal administra lo que gana, se mete en negocios que no entiende, todo para regresar inconscientemente al mismo nivel de su entorno. Es como si la mente dijera: aquí es donde perteneces. Prosperar exige aprender a prosperar sin pedir disculpas por ello. No se trata de despreciar tus raíces, sino de honrarlas a través de la evolución. El verdadero tributo a la familia no es repetir el sufrimiento, sino terminarlo. Hace muchos años pasé por un periodo donde esta culpa casi me cuesta todo. Había avanzado más allá de lo que yo mismo había imaginado posible. Se abrieron algunas puertas, surgieron nuevas responsabilidades, hubo que tomar nuevas decisiones, pero en silencio empecé a sentirme fuera de lugar. Era como si ya no perteneciera del todo al mundo viejo, pero tampoco me sintiera digno del nuevo. Este espacio intermedio es agotador emocionalmente. En ciertos encuentros, noté miradas diferentes. En ciertas conversaciones, silencios incómodos. Sentí que mi propio cambio estaba creando una distancia invisible entre yo y la gente que quería. Hubo un día específico en que, al regresar de una conversación difícil, caminé solo por un largo rato, con una opresión en el pecho que se sentía física. Por un instante,
me pasó por la mente la idea de echarme para atrás, de simplificar todo, de volver a ser quien era antes, solo para recuperar ese sentimiento de pertenencia. Eso me dolió profundo, pero ese mismo día entendí algo que cambió mi perspectiva para siempre. No me estaba alejando de la gente, simplemente estaba cambiando mi rol dentro de mi propia historia. No había sido llamado a repetir el mismo papel de siempre, había sido llamado a abrir una nueva puerta. Cuando entendí eso, la culpa perdió su poder. El dolor no desapareció de inmediato, pero cobró sentido. Y el dolor con sentido se transforma en madurez. La primera persona de la familia con riqueza necesita aprender a aguantar este tipo de incomodidad emocional sin autodestruirse. Necesita entender que el crecimiento también exige soltar ciertas versiones viejas de uno mismo e incluso algunas relaciones que solo existen mientras todo sigue igual. Esto es difícil de aceptar, pero inevitable. No se cambia el destino financiero de generaciones enteras sin alterar las estructuras emocionales que sostienen ese destino. La mente necesita ser más amplia que el entorno en el que nació. Se sabe desde hace décadas que la gente toma decisiones financieras mucho más impulsada por el miedo y el deseo inmediato que por la lógica. Esto explica por qué tanta gente gasta cuando está triste, invierte mal cuando está eufórica y se paraliza cuando tiene miedo. La primera persona de la familia con riqueza necesita aprender a no tomar decisiones en medio de una tormenta emocional. Aprende a dejar que su mente se enfríe antes de actuar. Aprende a decirse que no a sí mismo. Aprende que cada sacrificio a corto plazo fortalece la libertad a largo plazo. Esta madurez no es innata. Se construye con cada error observado, cada impulso contenido, cada elección consciente. Llega un momento en que una persona se da cuenta de que ya no solo está intentando sobrevivir mejor, sino que está tratando de construir algo que nunca antes ha existido en la historia de su propia familia. Este momento es a la vez pesado y grande. Pesado porque conlleva responsabilidad, grande porque conlleva propósito, y el propósito es el combustible más fuerte que existe para la disciplina. Cuando alguien sabe por qué hace algo, puede soportar casi cualquier cómo. La primera persona de la familia con riqueza no se mueve solo por dinero. Se mueve por el significado de ser la transición entre la escasez y la posibilidad. Se mueve por el deseo de cambiar la narrativa para quienes vendrán después. Se mueve por una visión que no todos pueden ver todavía. Llega un punto en que la mente empieza a estabilizarse en esta nueva frecuencia. La culpa disminuye, el miedo baja, la comparación pierde su agarre. Uno empieza a sentir que, por fin, está ocupando su lugar legítimo en el mundo. No un lugar heredado, sino uno conquistado. Y cuando esto sucede, algo cambia de forma definitiva en cómo se ve el dinero, el trabajo, las oportunidades y la vida misma. La primera persona de la familia con riqueza deja de sentirse un intruso en la prosperidad y empieza a sentirse un constructor legítimo de ella. Y este cambio interno prepara el terreno para la fase más decisiva de todas, cuando la mente está lista para sostener lo que alguna vez parecía solo un sueño lejano. Llega un momento en que una persona se da cuenta de algo que cambia por completo su relación con el destino. Entiende que ya no solo está intentando escapar de la escasez, sino que está aprendiendo a sostener la prosperidad. Este punto es raro, porque la mayoría de la gente sueña con salir de las dificultades, pero casi nadie se prepara emocionalmente para permanecer en el crecimiento. La primera persona de la familia con riqueza necesita desarrollar un nuevo tipo de fuerza, la capacidad de mantener su mente elevada cuando las circunstancias empiezan a mejorar. Porque es en esta etapa donde surgen nuevos peligros silenciosos. El orgullo que ciega, la euforia que lleva a gastos sin pensar, la prisa que empuja a uno a decisiones demasiado grandes, demasiado pronto, la sensación ilusoria de que ahora nada puede salir mal. Muchos caen precisamente aquí, no por falta de oportunidad, sino por un exceso de confianza sin estructura. La prosperidad sin disciplina se convierte en inestabilidad.
El crecimiento sin equilibrio se convierte en caída. Hay una fase en la vida donde una persona deja de luchar por subir y empieza a luchar por no caer. Esta es una lucha de un tipo completamente diferente. Aquí el enemigo ya no es la escasez externa, sino el descuido interno. La primera persona de la familia con riqueza necesita aprender a proteger lo que consigue con la misma intensidad con la que luchó para conseguirlo. Entiende que el dinero no es solo algo que se gana, es algo que se administra, se conserva y se multiplica de forma consciente. Aprende que no basta con ganar una vez. Hay que ganar todos los días contra los propios impulsos, contra la autocomplacencia, contra la idea engañosa de que ya se hizo suficiente. La mente que construye es la misma que necesita sostener. Y sostener requiere constancia, humildad y vigilancia interior. También hay una prueba profunda en esta etapa, la prueba del significado. En algún momento, uno mira lo que ha logrado y se pregunta en silencio, ¿esto es todo lo que hay? Si el dinero no está ligado a un propósito más grande, rápidamente pierde su poder de motivar. La primera persona de la familia con riqueza descubre que la riqueza solo se vuelve realmente poderosa cuando sirve a algo más allá de su propio ego. Cuando empieza a liberar tiempo, a sanar miedos, a generar dignidad, a crear opciones, a proteger a quienes vinieron antes y a abrir caminos para quienes vendrán después. Es en este punto donde la prosperidad deja de ser solo económica y se vuelve existencial. La gente ya no trabaja únicamente para tener más, sino para ser más, y para que otros también puedan serlo. Termino con una reflexión final de mi propio camino, vivida en una etapa donde ya mucho había cambiado por fuera. Me encontré con un resultado que, años antes, me habría parecido imposible. Pero, extrañamente, en ese instante no sentí euforia. Sentí algo mucho más profundo, responsabilidad. Comprendí que aquello que había soñado en silencio ya no me pertenecía solo a mí. También le pertenecía a la gente que sería impactada por ese resultado de forma directa o indirecta. Fue un instante de emoción contenida, casi un nudo en la garganta, no de alegría explosiva, sino de una profunda conciencia. Conciencia de que todo lo que nace solo para uno mismo, al final se desvanece, y todo lo que se alinea con un propósito mayor, crece más allá de su propia vida. Ese día, entendí por completo que la verdadera riqueza no es cuánto acumulas, sino cuánto eres capaz de sostener sin perderte a ti mismo. La primera persona adinerada en una familia es quien aprende a equilibrar tres fuerzas que rara vez coexisten: la ambición, la disciplina y la humildad. Ambición para arrancar, disciplina para mantener el rumbo, humildad para no desviarte cuando alcanzas niveles más altos. Comprende que cada ciclo de crecimiento traerá nuevos miedos, nuevas responsabilidades y nuevas decisiones. Y no se engaña pensando que un día todo se volverá fácil. Simplemente se vuelve más fuerte, más estable y más consciente con cada paso. Y aquí hay una verdad que vale más que cualquier cantidad de dinero. Convertirse en la primera persona adinerada de tu familia no es solo por una ganancia económica. Es enriquecer la historia, es romper el ciclo de la escasez, es demostrar con hechos que el destino puede reescribirse. Es enseñar sin grandes discursos que una nueva realidad es posible, es crear una línea divisoria entre el antes y el después para generaciones enteras. Quizá has llegado a este punto con dudas, miedos e incluso incredulidad. Es normal. Cada salto comienza con un corazón inquieto. Pero algo es seguro. Alguien, en algún momento de tu linaje, tendría que ser el primero en atreverse. La pregunta que resuena ahora no es sobre el dinero, es sobre la identidad. ¿Quién decides ser a partir de este instante? Antes de seguir, quiero que te detengas por un instante y pienses en una sola persona. Una persona que sabes, en lo profundo, que tiene más potencial del que la vida le ha permitido ver hasta ahora. Alguien que lucha en silencio, que carga con dudas, miedos, responsabilidades y quizás hasta la sensación de que nació en un lugar donde los sueños deben ser pequeños para no sufrir demasiado. Ahora, imagina el impacto que puede tener una sola idea cuando llega a la mente correcta,
en el momento oportuno. A veces un solo mensaje cambia más que años de sufrimiento repetido. Si este contenido te resonó, no te lo quedes. Compártelo con esa persona especial, no como quien impone una verdad, sino como quien tiende un puente, porque nadie se hace grande solo, y muchas veces el primer paso de una transformación comienza cuando alguien cree en nosotros antes de que nosotros mismos lo hagamos. Yo estaré aquí, caminando contigo, porque este camino aún guarda revelaciones que pueden cambiarlo todo. Nos vemos en el siguiente video.